Bueno, buenos días. Gracias a IRG por la invitación. Yo soy Leire Madariaga y soy nefróloga infantil, a diferencia de los que han hablado previamente, que son nefrólogos de adultos. Yo llevo niños hasta los 18 años. Todos los niños con enfermedad genética, que como ha dicho Rousset, son más frecuentes en mi campo que lo que ven los adultos. Vamos, desde luego. Yo no veo nefropatías hipertensivas ni cosas así, sin diagnósticos ni diabéticos. Yo veo sobre todo este tipo de pacientes. Y hoy de lo que os voy a hablar es de cómo es el trasplante renal en pediatría, que básicamente es igual que en el adulto, pero con particularidades un poco y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Mirad, os voy a hablar del trasplante renal en el tratamiento final de la enfermedad renal crónica en la infancia, qué datos hay en nuestro país de trasplante renal infantil desde los años casi 80, 70 y largos que se empezó a hacer, y el camino del niño que va a recibir un trasplante renal, cómo es el pre, durante el trasplante y el post. Esta diapositiva la he puesto, esto es un gráfico sobre las causas de enfermedad renal crónica en la infancia y pertenece al registro REPIR. Es un registro súper válido que hay en nuestro país de pacientes pediátricos en enfermedad renal crónica con tratamiento renal sustitutivo, es decir, diálisis y trasplante, y pacientes pediátricos en insuficiencia renal crónica sin tratamiento renal sustitutivo. El REPIR 1 existe desde el año 87. Es el que recoge los pacientes en diálisis y trasplante. Tiene mucha importancia, nosotros lo podemos hacer bien, porque ahora os enseñaré los números de trasplante que hay en pediatría respecto a los adultos. Esto es un mundo pequeñito, mucho más pequeñito que el de los adultos. Recogemos un montón de datos y está muy bien porque hacemos análisis después retrospectivos para aprender de nuestros errores. Vemos lo que hacemos, vemos cómo mejoramos y vemos dónde podemos mejorar también. Es uno de los registros que luego se vuelca además al registro europeo mayor, que creemos que nos ha hecho evolucionar mucho. Mirad, aquí os pongo, basado en este registro, las causas de enfermedad renal crónica en el niño. Esto es un poco similar en todos los registros que hay a nivel internacional de causa de enfermedad renal crónica en el niño. Y es que las causas en azul, en morado, veis, son las causas estructurales o que son los niños que nacen con anomalías renales congénitas. Los niños con riñones estropeados de nacimiento, reflujos más riñones estropeados, etc. Después veis que ahí pone un casi 16% de enfermedad quísticas y hereditarias. Aquí hay un poco batiburrillo de todo, hay otras enfermedades renales hereditarias también en el resto de los grupos, de manera que sí se estima que en pediatría por lo menos un 20% hoy en día y probablemente más formen parte de enfermedad renal hereditaria, lo cual es un poco amplio porque son desde enfermedades de los glomérulos, de los túbulos, enfermedades quísticas, etc. ¿Cómo se clasifica la enfermedad renal crónica? ¿Cómo lo hacemos en el niño? Pues exactamente igual que en los adultos, en versión un poquito más simplificada. Estas guías de práctica clínica internacionales nos clasifican la enfermedad renal crónica en el niño en 5 grados, G1 a G5, y los pacientes que llegan al grado 5, que tienen un filtrado por debajo de 15, es decir, igual que los adultos, son los que están en fallo renal, que necesitarán un tratamiento renal sustitutivo, véase diálisis o trasplante. Ahora, los niños tienen una particularidad, y es que un niño, a diferencia de muchos adultos, puede estar en un grado 5 durante varios años incluso, porque por algún motivo, y el más frecuente, por ejemplo, es que es un niño de muy pequeño tamaño, no puede todavía recibir un trasplante y puede aguantar sin diálisis también, ¿vale? Y esto es una particularidad que no siempre tienen los adultos y que los niños tienen mucho más, por suerte para ellos. Bueno, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo que haría un nefrólogo con un adulto. Cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica, va perdiendo progresivamente, como vemos en la curva, función renal, va teniendo cada vez más síntomas en la función asociados a esa disfunción renal y a partir de un estadio 2 requerirá diferentes tratamientos médicos, exactamente igual que un adulto, para ir poniendo un poco, sosteniendo lo que queda de función renal y lo que hace el riñón hasta que llegue a un estadio 5 y requiera de técnicas de reemplazo renal. ¿Y cuáles son estas en la infancia? Exactamente igual, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros también un poco a diferencia del mundo del adulto? Pues que la diálisis peritoneal y la hemodiálisis son campos que tienen su importancia, pero que intentamos que sean mucho más pequeños respecto al trasplante renal.
Y ahora os lo voy a enseñar en datos para que veáis en nuestro propio país a qué me refiero con esto. ¿Por qué? Porque el trasplante renal es claramente la terapia de elección en la enfermedad renal crónica terminal en pediatría, igual que en adultos, porque mejora la calidad de vida, ya lo sabemos, porque además permite al niño hacer una vida, entre comillas, normal, y lo hacen. Son niños que van al colegio, que hacen deporte, que después se convierten en adultos, que trabajan, etcétera. Por supuesto, con tratamiento. Y es que los niños, igual que los adultos, tendrán necesidad de mantener una inmunosupresión de por vida. Y además, cuando un niño recibe un trasplante renal, es una persona que tiene muchos años de perspectiva vital todavía. Y recibirá uno, y después otro, y después otro, y probablemente después otro. ¿Qué modalidades tenemos? Pues fundamentalmente el donante fallecido y el donante vivo. ¿Vale? El trasplante renal anticipado, que es algo que se ha hecho siempre con el donante vivo, que es el trasplante renal que se hace sin hacer pasar al paciente por diálisis, sin utilizar ninguna técnica de reemplazo renal, es algo que cada vez intentamos hacer más en pediatría. No solo en el donante vivo, que es evidente porque lo preparamos y lo hacemos con tiempo, sino también en el donante fallecido. Y esto es un criterio de buena práctica clínica para nosotros. Cada vez intentamos que pasen menos niños por diálisis. La diálisis es una técnica dura para los adultos también. Para los niños es durísima. Son niños que cuando hacen hemodiálisis no pueden acudir a su centro escolar muchísimas veces, a pesar de que tienen profesor en el hospital, no es lo mismo. Esto les afecta mucho en su vida social también. Por supuesto, tienen por lo menos a un miembro familiar apoyándoles que probablemente tendrá que dejar de trabajar con el niño. Y la diálisis para un niño es una técnica que consideramos dura, que hay que utilizar muchas veces, pero que intentamos cada vez menos intentar evitar y aprovecharnos de un trasplante renal anticipado. El trasplante renal con donante vivo en pediatría aún sigue siendo, en la grandísima mayoría de las veces, un donante vivo emparentado y sobre todo son los padres. Hay casos en los que se utilizan los abuelos porque muchas veces son abuelos jóvenes y los hermanos pocas veces, porque por supuesto tienen que ser mayores de 18 años y se intenta primar donantes más mayores. ¿Qué ventajas tienen? Las mismas que de un adulto. Pues que el trasplante vivo conocemos y podemos elegir el momento más idóneo para recibir este trasplante. Además, podemos anticiparnos y evitar que el paciente pase por diálisis. Será un injerto con una buena masa renal, a diferencia de muchos injertos procedentes de un donante cadáver. Tendremos un tiempo de isquemia fría mínimo, que esto es un factor de riesgo después para la evolución. Y además, un donante emparentado de sus padres siempre compartirá por lo menos un 50% de la inmunología con su hijo, cosa que raramente sucede en un donante cadáver. Siempre hará que este donante sea mejor. Claramente mejor supervivencia del injerto renal a medio largo plazo. A larguísimo plazo está podría por ver, pero a medio largo plazo mejor supervivencia en la infancia. Sin embargo, ¿qué pasa? A veces tenemos que elegir un donante cadáver, muchas veces todavía. ¿Por qué? Pues porque a veces no hay un donante vivo adecuado, los padres o tienen motivos de salud o son padres, igual familias monoparentales que no pueden dar. A veces además se excluyen, sobre todo los padres que suelen ser los donantes como potencial donante vivo, pues o por causas médicas o por causas sociales o porque tienen una incompatibilidad de grupo o tienen una presencia de anticuerpos en el paciente, o porque hay una diferencia de tamaño demasiado grande entre el padre y el hijo. Esto cada vez se va limando más, pero puede ser una causa de exclusión de un donante vivo. Y además, y esta es una causa en algunos centros, y es que como el donante pediátrico tiene el receptor pediátrico tiene referencia sobre el receptor adulto, muchas veces, sobre todo cuando un niño es pequeño y sus padres son jóvenes, recomendamos, si sabemos que va a estar poco tiempo en lista de espera, que el donante vivo hay que hacer la valoración de que se pueda guardar para un futuro, porque cuando ese niño se convierta en un adulto y precise un segundo trasplante, es más improbable que tenga la posibilidad de tener un donante cadáver. A día de hoy las cosas van evolucionando, pero muchas veces preferimos reservar a los padres para un futuro que puede que no sea tan tardío. Y esto, en donante cadáver, también es algo que los adultos ya hacen desde hace mucho tiempo, cada vez más, que nosotros hemos hecho recientemente y todavía forma parte de menos de un 5% de los donantes cadáver en pediatría, y es el donante en asistolia controlada. Es el donante que fallece porque se decide de forma multidisciplinar, la familia y los médicos, limitar el soporte vital. Se sabe que cuando se limita el soporte vital el paciente va a fallecer y entonces se le conecta a una máquina para poder donar sus órganos.
cada vez se va utilizando más. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay menos donantes cadáver adecuados. Tened en cuenta que en pediatría son niños, intentamos utilizar cuando son donantes cadáveres, donantes jóvenes y en una situación muy adecuada. Cosa que, bueno, pues gracias a Dios hoy en día la mortalidad en pacientes más jóvenes, en adultos jóvenes y en niños ha disminuido mucho. Han disminuido los accidentes de tráfico, ha disminuido la mortalidad por otras causas y esto hace que cada vez tengamos menos donantes jóvenes y adecuados para los niños, ¿no? Entonces, esto nos obliga a utilizar. Desde luego, por ahora, la experiencia está siendo bastante positiva en pediatría y las desventajas claramente es que tiene un mayor porcentaje de retraso de inicio de la función en el injerto cuando se le pone y que a largo plazo posiblemente tiene una peor supervivencia. El grupo español de trasplante renal pediátrico, que es el grupo formado por los 7 centros en España que hacen trasplante renal, que se reúnen anualmente y que discuten este tipo de cosas y hacen artículos de consenso para que todos hagamos un poco lo mismo, lo cual creemos que es muy bueno para la práctica clínica, dice que estos injertos procedentes de donantes en las historias controladas, en donantes seleccionados, es decir, donantes jóvenes, adecuados, que no tengan mucho tiempo de evolución ni mucho tiempo de isquemia, son claramente una opción válida a día de hoy en receptores pediátricos y de hecho los estamos usando. ¿Qué dice también el Grupo Español de Trabajo en Trasplante Renal Pediátrico sobre los receptores pediátricos límites? Y esto es una pregunta que muchas veces te hacen los padres de pacientes con enfermedad renal crónica infantiles. Y es, doctor, mi hijo que tiene una enfermedad renal crónica grado 5 y que me dice que va a tener que empezar diálisis con 5 kilos, un niño de 6 meses, ¿por qué no le trasplanta usted ya? Bueno, pues porque claramente esto se ha hecho y se ha hecho al inicio del trasplante renal y se ha visto que los niños por debajo de 10 kilos tienen peores resultados. A corto plazo, sobre todo, tienen muchas más complicaciones. 10 kilos que equivalen más o menos a 2 años. Este es el peso aceptable límite de un receptor pediátrico. Siempre, pues no. Es verdad que a veces se pueden valorar los pacientes entre 6 y 10 kilos en centros que tengan alta experiencia y con urología, con un servicio de urología, con experiencia en estos pacientes, cuando se sabe que son pacientes que van a tener muchas dificultades para mantener una diálisis hasta ese momento que alcancen los 10 kilos, que en un niño pequeño es un tiempo que puede ser 2 años, 1 año y medio y que es un calvario a veces, porque es mantener una diálisis que te van fallando los accesos vasculares, los catéteres cada vez los niños van haciendo trombosis, te quedas sin accesos, la diálisis peritoneal falla, a veces es un calvario para nosotros. En pacientes por debajo de 10 kilos, a priori, claramente el tratamiento sustitutivo de elección que tiene que tiene más ventajas, mejores outcomes y que además permite al niño llevar una vida más normal, es la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis. Y en esto estamos todos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que no siempre es factible. Cuando excluimos a un receptor pediátrico, pues esto es parecido a lo que hacen también los adultos. Los criterios absolutos de exclusión de receptor pediátrico es la malignidad en los últimos 12 meses. Antes era malignidad en los últimos años, varios años. Esto cada vez lo vamos recortando más, sobre todo si se demuestra curación de la enfermedad. La enfermedad pulmonar que requiere oxígeno continuo, el fallo cardíaco irreversible, el tener una infección activa hasta que se demuestre que eso está curado, la negativa para completar el calendario habitual de vacunas. Esto para nosotros tiene muchísima importancia. Los niños, sobre todo los niños pequeños, están sometidos a muchísimos más estímulos infecciosos, sobre todo víricos, de lo que está un adulto. Esto es de perogrullo. En los colegios los niños por debajo de 5 años se infectan la tira. Eso no pasa tanto en los adultos y para nosotros es muy importante que un niño llegue correctamente vacunado e inmunizado al trasplante. Y luego, por supuesto, que un paciente no tenga un soporte social que le cuide después del tratamiento post-trasplante, que es muy importante. ¿Qué datos os voy a presentar? Mirad, sobre el trasplante renal infantil en España. En España, el primer programa de trasplante renal infantil se inició en Valencia, en la FE, en el año 78, y ya en la década de los 80, pues todos los centros se animaron a empezar el programa de trasplante renal infantil. 7 son los centros que hacen trasplante renal en niños, ¿vale? Y cubren un poco todas las zonas geográficas. En España, todas las comunidades que no tienen centros trasplantadores se adhieren a ellas, ¿vale? La Paz, Valdebrón, Virgen del Rocío, Sant Joan de Déu, Cruces, la Fe y el Gregorio Marañón, que es un centro chiquitín.
que trasplanta poco. Mirad, estos son datos del 2017 que son parecidos. Veis que el Hospital Virgen del Rocío, el Vall d'Hebron y La Paz son los 3 grandes centros trasplantadores que hacen pues el 60% tranquilamente del trasplante renal infantil, y el resto de los centros, Cruces, La Fe, San Joan de Déu, somos centros un poco más pequeños, y el Gregorio Marañón el más pequeño. ¿Cuántos se hacen trasplantes renales? Fijaos, la cifra es irrisoria respecto a un adulto. Nosotros trasplantamos, y aquí os pongo los datos desde el año 82 hasta el 2018 que existen, entre 60 y 70 trasplantes al año, respecto a los 2.500 a 3.000 trasplantes renales que se hacen en adultos. Veis la cifra en estos 7 centros que os he enseñado. ¿Vale? ¿Qué vamos haciendo? Igual que los adultos, pues cada vez utilizamos más el trasplante de vivo, cada vez más, de manera que en los últimos años ya está alcanzando cifras del 40-50%, con variaciones en décadas, pero ya 40-50% en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado antes, hay una disminución progresiva de riñones adecuados procedentes de donantes cadáver, a pesar de que en la mayoría de las comunidades autónomas el niño tiene preferencia sobre el adulto en la recepción del injerto renal, y a pesar del aumento del uso de estos donantes en asistolia controlada en los últimos años, también en infantil. Es decir, cada vez utilizamos también nosotros más el trasplante de vivo por las ventajas que he comentado que tiene. Y el trasplante renal anticipado, que os he comentado antes, como un criterio de buena práctica clínica en niños, el no hacer pasar al crío por la diálisis, pues fijaos, en esta última barra, que es la barra del último año, ya 30%, ¿vale? Ya ha sido más alto, ya los últimos años es entre un 30 y un 50% de los niños que se trasplantan al año que no van a pasar por diálisis. Esto quiero que entendáis que aunque un criterio de buena práctica clínica, por supuesto, no siempre es posible. A veces un niño llega muy rápido a enfermedad renal crónica por la enfermedad que tiene y es obligatorio, no podemos anticiparnos si debe pasar por diálisis. Y luego en muchos niños pasa que empiezan con una enfermedad renal crónica desde muy pronto en la vida. Tienen menos de 8 o 7 kilos y es imposible meterles de forma fiable en un programa de trasplante renal. Mirad, aquí os enseño un poco cifras, y ahora os voy a enseñar las de nuestro país, de la duración, de cómo evoluciona, cuál es la supervivencia del injerto, no del niño en los últimos años. Mirad, en la pantalla de la izquierda tenéis el pronóstico a largo plazo del injerto renal en población japonesa. Son todas muy similares. La curva baja la era de los primeros años hasta el año 85, la curva media hasta el año 2000 y a partir del año 2000 la curva superior. La supervivencia va aumentando, igual que en adultos. ¿Por qué? Pues porque lo vamos haciendo cada vez mejor. La curva de la derecha es la curva de nuestro país vecino, de Portugal. Exactamente demuestra lo mismo. Los pacientes, los trasplantes a partir de los años 2000 tienen mucha mejor supervivencia. ¿Por qué? Pues porque igual que en adultos, y eso que nosotros vamos un poco siempre por detrás de lo que es adultos y nosotros aprendemos del trasplante de adulto, porque somos mucho más minoritario, a partir de la década de los 70 han ido apareciendo cada vez inmunosupresión mejor, más buena, con menos efectos secundarios, que inmunodeprime mejor, pero que no tenemos tantos efectos secundarios como antes. Los servicios de urología cada vez tienen más experiencia, es decir, hay cada vez menos complicaciones agudas, y al paciente, cada vez los nefrólogos infantiles los llevamos en mejor situación al trasplante renal infantil. Y todo esto ha hecho que la supervivencia sea mucho mejor, cada vez mejor en las últimas 2 décadas. Mirad, estos son datos del REPIR, también del Registro Español de Pacientes Pediátricos en Insuficiencia Renal. Ya veis que supervivencia a 132 meses, más de 10 años, tiene una supervivencia del 70%, que es la barra continua del medio, ¿vale? Aquí veis también supervivencia en base al tipo, en la curva de la derecha, en base al tipo de donante, donante cadáver en continuo, donante vivo en línea discontinua. Ya veis, como os he dicho antes, que desde luego la supervivencia a medio / largo plazo es mejor en el donante de vivo que en el donante cadáver. Estos son también datos de un propio centro, porque los tenemos analizados, que demuestran exactamente lo mismo, que a partir de los años 2000, al menos en los primeros 10 años más o menos, la supervivencia es claramente mejor que en la década previa a los años 2000. Vale, y por último, poco brevemente, ¿cómo es el camino del niño que va a recibir un trasplante renal? Es muy similar a lo que conocen los adultos, ¿vale? Cuando un niño tiene un filtrado por debajo de 30 es cuando iniciamos los estudios. Y esto tiene mucha importancia
porque, como os he dicho antes, solo 7 hospitales trasplantan en niños y van a reunir todos los niños que procedan de comunidades autónomas vecinas, que a veces están geográficamente lejos. Para nosotros siempre insistimos que a los niños hay que estudiarles con filtrados por debajo de 30, no cuando están en 15, porque eso nos da tiempo precisamente a poder preparar en la medida de lo posible un trasplante renal anticipado. A que ese niño que vive probablemente muchas veces en el quinto pino respecto a un centro donde van a poder dializarlo y tal vez tenga que desplazarse 2 horas cada vez que tiene que realizar una hemodiálisis. Si es así, vamos a poder permitirle no llegar a la hemodiálisis. Se inicia el trasplante renal, el estudio del pretrasplante renal. ¿Con qué? Pues con estudios clínicos y analíticos, pruebas complementarias, adecuando el tratamiento médico de la enfermedad renal crónica para que llegue lo mejor posible, inmunizando, vacunando al niño y preparando la vía urinaria. Tened en cuenta que para nosotros la preparación de la vía urinaria, sabiendo que más del 50% de los pacientes que trasplantamos tienen anomalías renales del riñón y de las vías urinarias, para nosotros es muy importante y debe hacerse antes. A grosso modo, una analítica general y un estudio de adecuación inmunológica, en el que vamos a ver, igual que en los adultos, si hay anticuerpos frente a infecciones frecuentes y si no los hay, vamos a adecuar la vacunación, sabiendo que a veces tenemos que repetir vacunas y nunca meteremos al niño en trasplante renal hasta que esté bien vacunado de todo, sobre todo de virus vivus, varicela, sarampión, rubiola, papera, que después no se podrá vacunar el niño una vez que esté trasplantado. Radiografía de tórax y una valoración cardiológica, como haríamos en cualquier intervención también mayor. Estudio inmunológico para ver la compatibilidad de grupo y de HLA, ¿vale? Y la presencia de anticuerpos que van a dificultar ese trasplante. Un estudio de imagen abdominal, que la mayoría de las veces es suficiente con una ecodoppler para ver los grandes vasos, la aorta, la cava y los vasos adjuntos, y a veces requiere un angiotac, no la gran mayoría de los casos, y un estudio de hipercoagulabilidad para ver si el paciente tiene riesgo de hacer trombosis, sobre todo cuando le trasplantemos, que es un procedimiento quirúrgico mayor, trombosis que nos van a complicar de forma aguda el trasplante en los niños muchas veces, sobre todo en los niños pequeñitos. Vale. Pacientes de otras comunidades autónomas, los que no tienen centro trasplantador y van a tener que venir a otros centros, contactar con el nefrólogo infantil del centro trasplantador, programar una consulta cuando el paciente disminuya su filtrado por debajo de 30, realizar el estudio pretrasplante renal y aprovechar esas consultas, que muchas veces son pocas, para conocer el hospital, el personal que va a encargarse del trasplante. Para las familias esto es muy importante y les da mucha seguridad. Y, por supuesto, hacer pruebas y valoración, sobre todo urología y anestesia en el centro trasplantador, para ver la adecuación de ese receptor pediátrico para entrar en lista de espera de trasplante renal. Vale, el día de la valoración de receptores pediátricos, cuando se recibe una llamada, el nefrólogo pediátrico, que está de guardia, valora el órgano que se está intentando trasplantar y selecciona un posible receptor y valora la adecuación de ser posible receptor inmunológicamente y en función de la situación de las condiciones del órgano que se le ofrece. El coordinador llamará a la familia, el paciente ingresará en el centro trasplantador, centro al que siempre habrá acudido previamente y que conocerá, sabrá un poco dónde tiene que ir, etc. Se le hará la exploración física, analítica y radiografía de tórax que procedan. Se iniciará previo al trasplante la inmunosupresión de inducción que llamamos antes del trasplante renal, las horas antes, y urología revisará ese órgano que se recibe para ver la conveniencia y la adecuación para recibir en un receptor pediátrico. Como os he dicho antes, intentamos siempre que sean, en la medida de lo posible, órganos perfectos, entre comillas, ¿no? Y el crossmatch. La intervención quirúrgica, que es muy similar, el injerto que se suele poner en fosa ilíaca derecha y se ata o se coloca las venas y las arterias, arteria acaba o a venas ilíacas y aorta. El niño pasará después unos días en la UCI, pocos días, pasará después a la planta y posteriormente, al cabo de 2 o 3 semanas, si todo va bien, se irá de alta. Después, por supuesto, y esto es igual que en adultos, los controles para valorar las dosis de inmunosupresores y la conveniencia de subirlas o bajarlas, valorar el cumplimiento terapéutico, que si para los adultos es un tema candente, para los niños y especialmente para los adolescentes es un tema candentísimo y que causa muchísimas pérdidas de injerto. Es una época, la adolescencia, recordad, en las que nos sentimos fuertes, poderosos y por encima de todo. Y, por supuesto, para valorar la ausencia de rechazo y otras complicaciones.
Cuando el niño cumple 18 años, el paciente se le transfiere a una unidad de adultos y en esto se trabaja mucho también, que el nefrólogo infantil y el adulto tienen programas de transferencia. Esto, por ejemplo, Víctor, sé que lo habéis trabajado mucho, programas de transferencia precisamente para intentar fomentar que el paciente adolescente que se hace adulto se haga cargo de su propia enfermedad y que lo haga cada vez mejor y de forma autónoma. Tened en cuenta que uno de los grandes problemas o condiciones, que no es un problema de la infancia, muchas veces son niños que han sido enfermos crónicos desde edades muy, muy tempranas de la vida, son niños absolutamente protegidos muchas veces por sus padres, a los que a veces ni los nefrólogos infantiles ni los padres les damos la autonomía que necesitan también para hacerse mayor y hacerse cargo de lo suyo. Es una situación difícil. Y esto es todo. Muchísimas gracias.